Bienvenidos a Iglesia de Dios Virtual. Este es el curso bíblico Mi Nueva Vida en Cristo. Gracias por estar conectado ahí junto a nosotros. Si necesitan más información acerca de este curso o las demás actividades que tenemos como Iglesia de Dios Virtual, puede comunicarse vía WhatsApp a través del número de teléfono que aparece en pantalla. Enseguida comenzamos la clase con el pastor Donald Franz. Lección número 6 del curso Mi Nueva Vida en Cristo. No te olvides, son 15 semanas. ¿Ok? Si no pudiste hacer las primeras lecciones, no te preocupes porque terminamos y esto vuelve a empezar todo el tiempo. Te animo para que seas parte de esto y Jesús lo dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es la palabra, la verdad es Él y la palabra me revela a Cristo y cuanto más conozca a Cristo, más libre soy. Por eso te animo a que te propongas a estudiar la Biblia, te propongas a meterte tiempo, este año, decir Señor, yo me propongo este año a buscarte de corazón, a pasar más tiempo en la palabra. Isaías 55. El Señor le dice al pueblo, ¿por qué ustedes gastan el dinero en lo que no sacia? Y dice, vengan y compren gratuitamente aquello que sacia. La palabra es lo que te va a saciar. Así que deja de andar buscando en lugares donde no hay nada. Busca en Cristo la sanidad. Busca en Cristo la paz que estás necesitando está en Cristo. ¿Ok? Esta es la lección número 6 y estamos hablando acerca de sanidad interior. La sanidad interior tiene que ver con mi pasado, con experiencias traumáticas que me marcaron, con heridas que están abiertas, están sangrando. La sanidad interior tiene que ver con cancelar esos rencores, esos odios, con pedir perdón, con perdonar, con renunciar a todo pacto que yo hice con el enemigo, con el diablo. Y muchas veces hay ciclos que se repiten en nuestras vidas una y otra vez. Es como que vamos a crecer y se cae todo otra vez. Bueno, a veces eso tiene su origen en situaciones espirituales. Hay enfermedades que tienen su origen en demonios. La Biblia nos deja ver esto. Por ejemplo, la mujer de Lucas 13 dice que Jesús encontró una mujer en la sinagoga que estaba 18 años encorvada por un demonio. Escuche eso. Hay gente que, como el endemoniado gadareno, han perdido la coherencia. Estaba loco el tipo por estar endemoniado. Entonces hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas
por demonios, por pecados que cometimos en el pasado. ¿Cómo? Bueno, usted se acordará, Juan 5, en el estanque de Betesda, había un señor que estaba 38 años paralítico. Y cuando Jesús lo sana, después lo encuentra en el templo y le da una advertencia. Le dice, mira, no peques para que no te venga alguna cosa peor. O sea que hay cosas en nuestras vidas, en el cuerpo, en las emociones, en las finanzas, que no nos permiten prosperar y avanzar en la vida. El reino de Dios es un reino de leyes. Y cada vez que yo violo una ley, yo quedo preso de las consecuencias de haber violado esa ley. El pecado no solamente me daña en lo físico, me daña en lo financiero, me daña en lo espiritual, me daña en las emociones, en todas las áreas. O sea que lo que estamos queriendo hacer en estas semanas, empezamos la semana pasada ya, es cerrar puertas. Hablamos de que el diablo no puede tocar a un hijo de Dios, ¿ok? ¿Me escuchó bien? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo no tiene autoridad sobre tu vida. Él no puede tocarte un pelo a menos que yo le dé permiso. Pastor, ¿dónde sacaste eso? Bueno, Pablo lo dice. Pablo, escribiendo a los creyentes de Efesios, en Efesios capítulo 4, le dice, no le den lugar al diablo. Usted puede ser hijo de Dios y sin embargo darle lugar al diablo. ¿Y cómo es que le doy lugar? Bueno, a través del pecado, a través de cosas que el diablo mete en nuestro corazón, en nuestras vidas. Usted se acordará la famosa historia del caballo de Troya, que encubiertamente metieron el caballo de Troya de madera y adentro había, en la ciudad, y adentro había soldados escondidos. Y muchas veces el diablo se infiltra en nuestras vidas para desde adentro tener legalidad para robar, matar y destruir. Para que el diablo te robe, te mate o nos mate y nos destruya, somos nosotros quienes tenemos que abrir la puerta. La semana pasada hablamos de que muchas personas, muchos cristianos le han abierto la puerta al diablo por medio de pecados de ocultismo. Todo lo relacionado a lo oculto, hechicería, brujería, masonería, tarotismo, espiritismo, quiromancia y cuántas cosas ridículas que el diablo ha inventado. Esa es una puerta. Si usted ha estado participando activamente o una sola vez haya pisado un lugar de estos, usted tiene que arrepentirse, pedir perdón y renunciar a todo contacto con lo oculto. Hoy vamos a ver la segunda y la tercera puerta. La segunda puerta tiene que ver con la herencia. Acompáñeme en su manual, estoy en la lección número 6, donde hablamos de herencia, cómo lo que yo heredo de mis padres puede afectarme en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Usted sabe que por herencia nosotros heredamos ciertos rasgos, ciertas características. Es probable que en lo físico usted se parezca a uno de sus padres. Quizás tenga el pelo de mamá, los dientes de papá, pero nosotros heredamos rasgos físicos. ¿Ok? Ahora, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. También es probable que hayamos heredado alguna similitud en el comportamiento, en el carácter. Probablemente te parezcas en el carácter a tu papá, tenés un carácter más tranquilo o uno más avivado como tu mamá o lo que sea. Y también nosotros heredamos rasgos espirituales, o sea que heredamos rasgos biológicos, heredamos rasgos psicológicos y también heredamos rasgos espirituales. Es muy importante discernir esto, porque muchas veces nuestros padres cometieron pecados y ofendieron a Dios. Escúchame bien ahora, presta atención, esto es muy importante. Y debido a esos errores o pactos que ellos hicieron con el enemigo, permitieron la entrada de demonios a sus vidas. Y ese demonio que entró en la vida de ellos
ahora también quiere poner su pie sobre los hijos y sobre los nietos. Y usted va a ver esto, eso se puede ver muy fácil. ¿Cómo? Bueno, de repente el abuelo era golpeador, el hijo va a ser golpeador y el nieto puede ser golpeador. O hay familias que se caracterizan por el divorcio. Siempre en cada generación hay divorcios, hay suicidios, hay miseria económica. Todos terminaron en la miseria. O todos son promiscuos, todos son borrachos y generación tras generación tras generación. ¿Cómo se da esto? Bueno, porque quizá el abuelo allá cometió este pecado, le abrió la puerta a este demonio y este demonio vino y se metió allí, y cuando se muere el abuelo salta sobre el hijo y después salta sobre el nieto, y de generación en generación ese pecado se repite hasta que una persona se levante, recibe a Cristo, se arrepiente y dice: Señor, acá se acabó la maldición. Ya no más vicio, ya no más adulterio, ya no más fornicación, ya no más aborto, ya no más infidelidad. Entonces cortamos con esa maldición. Eso es la sanidad interior y la liberación, y queremos renunciar a eso. Entonces hablamos de maldiciones familiares. ¿Qué son las maldiciones familiares? Y bueno, son conductas que se repiten. Hasta es muy fácil, salga a mirar en su barrio, o mire usted mismo, mire su abuelo, mire sus padres, cosas que se repiten y son maldiciones muchas veces generacionales que se repiten una y otra vez. Ahora, en el manual puse allí que una maldición es un juramento o un deseo que se expresa para mal, o sea que puede ser verbal, así como una maldición se relaciona en toda la escritura con el pecado. El pecado es una maldición. Escucha esto, presta atención. El pecado, además de ser un acto de abierta rebeldía contra lo que Dios establece en su palabra, el pecado es una maldición que trae catástrofe, trae muerte a mi vida. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, la Biblia dice, Romanos 3, Romanos 6, dice así: porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que por medio del pecado entró la muerte al mundo, entró la maldición. Cada vez que yo peco y violo un principio divino, yo estoy trayendo muerte sobre mi vida. Estoy trayendo maldición sobre mi casa, sobre mi familia, y no solamente sobre mi vida, sino que mi pecado también afecta a los que están en mi casa. Ay, Donald, te fuiste lejos. No, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. ¿Acaso que cuando un padre comete adulterio no afecta y maldice a toda la casa? ¿Se produce después el divorcio? Cuando una mujer fornica y queda embarazada de no sé quién, ¿acaso eso no trae tanto dolor sobre el hijo? ¿Eso tanto pesar? Jonás desobedece a Dios, compra su pasaje y huye de Dios, y todos los marineros que iban en el barco con él pagaron las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Entonces, hay varios tipos de maldiciones. En primer lugar, están las maldiciones relacionadas con el mundo ocultista. Cuando alguien que está en brujería, hechicería, profiere una maldición. Y bueno, usted me va a decir, Donald, ¿eso funciona? Bueno, si usted está fuera de Cristo, de la cobertura de Cristo, muchas maldiciones funcionan. O sea que si a mí me hacen una maldición, un trabajo, hechicería, de brujería, ¿me puede afectar como hijo de Dios? No, definitivamente no. No me puede tocar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No me puede tocar a menos que yo le dé permiso y le dé autorización al diablo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Sí, correcto, pero estoy en pecado. Estoy en rebeldía delante de Dios. Estoy en desobediencia. Entonces, como te dije, el pecado es una abierta invitación a los demonios para que aterricen sobre mi vida, mi familia. Entonces, por un lugar, las maldiciones ocultistas. Por otro lugar, las maldiciones emocionales,
¿Qué son las maldiciones emocionales? Son esos deseos de palabras que yo expreso incluso sobre seres queridos. Fíjese qué terrible esto, porque muchos padres han maldecido a sus hijos. ¿Cómo? Sí, estúpido, inútil, maricón, torpe, gordo. A vos nadie te va a querer. No te das cuenta que no servís para nada. Estamos maldiciendo, estamos hablando mal sobre nuestros hijos, sobre el cónyuge. Me quiero divorciar, no sé para qué me casé contigo. Cosas como esa, y toda frase, ahí lo puse en el manual, todo insulto, hacer pequeño al otro, frases de descalificación, palabra de derrota, eso constituye una maldición. Y quiero que usted recuerde, quizás qué es lo que usted escuchó en su casa. Y nada me sale bien, y claro, porque lo escuché toda la vida, mi familia, mis padres, toda la vida me dijeron, vos nunca vas a llegar a nada, vos nunca te vas a casar, a vos nadie te va a querer, mírate, con ese cuerpo, con esa nariz que tenés. Y nosotros creímos esas mentiras, y cada vez que queremos entablar una relación o conseguir un trabajo, el eco de esas voces siguen sonando en nuestra mente todavía. Entonces es importante que se identifican los pecados de nuestros antepasados y se renuncia a dichos pecados. Incluso es importante que quizá usted, si está casado, por ejemplo, se siente con su esposa y haga una lista de las cosas desagradables que usted vio en su familia paterna, y de ambos lados, tanto de él como de ella, que ustedes escriban, ok, en mi casa mi papá era borracho, mi abuelo era un adúltero, qué sé yo, en mi casa había gritería, todo el tiempo había idolatría, lo que sea, orgullo. Entonces ustedes anotan eso y ustedes dicen, en el nombre de Jesús renunciamos a esto y cortamos toda maldición de orgullo, toda maldición de incesto, de abuso, de violencia, de fornicación. Yo no quiero nada de eso en mi vida. Y de las dos partes es importante que lo hagan. Hagan un análisis, una radiografía de sus padres, de su casa paterna, de su casa de donde ustedes vienen, y corten esa maldición. Y nosotros declaramos ilegal toda permanencia de esos demonios en nuestra familia. Ahí pusimos una oración de renuncia que te puede ayudar un montón para cortar con todo tipo de maldición de herencia. Y leo un pedacito para que usted pueda después leerla. En su manual lo tiene, ¿sí? Muy importante que usted lo haga. Si está casado, hágalo junto con su esposo, con su esposa. Léalo. Dice, rompo toda maldición generacional de orgullo, de lujuria, de perversión, de rebelión, de brujería, de idolatría, pobreza, rechazo, miedo, confusión, adicción, muerte y destrucción en el nombre de Jesús. Qué importante que está eso. Dice después, ordeno a todos los espíritus generacionales que entraron a mi vida durante mi concepción en el vientre o en el canal de parto y a través del cordón umbilical, a que salgan en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición y palabra negativa que yo haya hablado sobre mi vida. Esto es muy importante. Ahí hablamos de la automaldición. Gente que se automaldijo. Yo creo que nunca me voy a casar. Yo creo que nunca voy a prosperar en la vida porque todo lo que toco lo rompo. Okay. Yo creo que voy a morirme como mi papá a los 50 de un infarto porque a mí me va a agarrar cáncer como le agarró a mi papá también. No crea esas maldiciones. Declárese libre de eso. Corte todo eso. Okay. Ordeno a todos los espíritus ancestrales de masonería, religión falsa, poligamia que salgan de mi vida. Ordeno a todos los espíritus hereditarios de rechazo, miedo, malestar, debilidad, ira, odio, confusión, fracaso que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Y mire qué importante ahora. Rompo los derechos legales de todos los espíritus generacionales que obran detrás de una maldición en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen derecho legal para obrar sobre mi vida. Rompo toda maldición sobre mi economía que provenga de mis ancestros. Mire que
hay familias que nunca pudieron prosperar, incluso estudian, se sacan títulos universitarios, pero no hay caso, no pueden prosperar. Cuando están ahí por firmar el contrato, se cae. Cuando están por conseguir el trabajo, se cae. Maldiciones de muchas veces producidas por la idolatría. La idolatría, escuche bien ahora, trae miseria económica y pobreza. Si en tu casa había invocaciones a ídolos, usted tiene que cortar con eso. La idolatría ofende al Señor. La idolatría es una aberración delante del Señor. Entonces corte con eso. Rompo y me libero de toda maldición de pobreza, de carencia, de deuda en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de malestar, de enfermedad y ordeno a todas las enfermedades heredadas que salgan de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Rompo y me libero de toda maldición de mente dividida, de esquizofrenia, de doble ánimo en mi familia en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que pueda causar accidentes o muerte prematura. Rompo todo juramento, voto y pacto que mis ancestros hayan hecho con el diablo en el nombre de Jesús. Muchas veces por ignorancia y otras veces sabiendo. Hay gente que ha pactado directamente con el diablo para recibir fama, fortuna, dinero, éxito, lo que sea. Rompo toda maldición designada para tener efecto en mi vida cuando adquiera cierta edad en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, como mencionaba recién, cuando todos en mi casa a los 50 nos morimos, o trágicamente, o explota la diabetes, o se arranca un cáncer, cualquier cosa de eso. Rompo y me libero de toda maldición de iniquidad generacional como resultado de los pecados de mis antepasados. La iniquidad es la raíz, el pecado es el fruto. ¿Ok? Cuando nosotros rompemos la iniquidad, estamos diciendo, yo no quiero esa semilla en mi casa, yo no quiero esa semilla que brote. Antes que brote, yo lo corto, yo reprendo eso y declaro que nunca habrá en mi casa eso. Rompo y me libero de toda maldición de divorcio y separación en el nombre de Jesús. Que toda raíz generacional impía sea cortada y sacada de raíz de mi linaje en el nombre de Jesús. Bien. Eso sería con el tema de las herencias. La otra puerta, la tercera que vamos a hablar ahora, es la puerta del pecado. Escuche, esto está muy serio hoy, muy serio. Jesús dijo en Juan capítulo 8, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. ¿Está entendiendo? O sea que cada vez que yo peco, yo no solamente cierro los cielos sobre mi cabeza para que no venga la lluvia de bendición del Señor, porque Isaías 59, por ejemplo, dice que el Señor ha hecho ocultar, dice que Él ocultó el rostro de ustedes. Es como cuando yo estoy en pecado, Dios hace así, no te puedo mirar, ¿por qué? Porque hay pecado en tu vida. Entonces, cuando yo peco, literalmente yo cierro el cielo para las bendiciones de Dios. Y acá cierro y lo que hago es que abro el infierno para que suban demonios del infierno. Sí, Señor. Así de serio es el pecado. El pecado es una pista de aterrizaje para los demonios para que puedan llegar a mi vida. Cada vez que yo peco, estoy extendiendo una abierta invitación al diablo diciendo, hey, me puedes mandar más de tus secuaces a mi vida que roben, que maten, que destruyan. Jesús lo dijo en Juan 8, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Lea Juan 8, 32, 34 y 35, terrible. Entonces el pecado no es simplemente un acto de rebeldía, sino que es causa de maldición y causa que los demonios tengan acceso a mi vida. Entonces, ¿qué es el pecado? Sencillamente es violar una ley. El pecado constituye cualquier transgresión al carácter santo de Dios, dice el manual ahí. Con cada pecado que yo cometo, atención acá ahora, con cada pecado que yo cometo, le estoy diciendo a Dios, yo hago lo que yo quiero. Ese es el pecado.
Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos sabían que estaba prohibido comer ese fruto. Pero ¿qué pasó? La serpiente le dijo a Eva, si vos comes de este fruto, vas a ser como Dios. En otras palabras, ya nadie te va a tener que gobernar, vas a poder gobernarte a vos misma. Ya no tenés que estar sujeta a lo que Dios dice, ahora vos podés hacer lo que vos querés. Cuando yo peco, estoy diciendo, Señor, yo hago lo que quiero, no te metas conmigo, yo sé mejor que vos, así que quítate de en medio. Eso es lo que se manifiesta cuando peco. Y cada vez que peco, ¿sabes a quién le hago recordar al Señor? A Lucifer. Lucifer, que quiso ser Dios, quiso jugar a ser Dios. Y el Señor detesta eso, por eso es que Dios detesta el pecado. Ahora, ¿por qué Dios detesta el pecado? Porque arbitrariamente Él quiere que yo obedezca sus manipulaciones. No. ¿Sabes por qué? Es porque Dios sabe que el pecado me hace daño. Cuando Dios dice, no cometas fornicación, no te acuestes con nadie fuera del matrimonio, es porque Dios quiere privarme y quiere simplemente que yo obedezca una ley caprichosa. No. Es porque Él sabe que si yo cometo fornicación o adulterio, yo voy a pagar caras consecuencias y Él me ama. Y el pecado, Dios detesta el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe lo que el pecado produce en el hombre. Entonces, cada vez que Dios dice no a algo, no es para privarme o sacarme deleite o placer y gozo de la vida. No, dice, no lo hagas porque si lo haces, vas a sufrir, vas a llorar y cuando vos sufrís, yo sufro. Es como un papá que ve a su hijo sufrir. Usted no puede decir, mira mi hijo cómo está sufriendo, que se arregle. No, usted sufre con él. Cuando Dios nos ve sufrir a nosotros, Él sufre con nosotros. Por eso es que el Señor odia el pecado, porque Él sabe lo que el pecado produce. Por eso la Biblia dice, Dios aborrece el divorcio, porque Él sabe lo que el divorcio produce en el corazón del hombre. Y ni que hablar lo que produce en mis descendientes, en mis hijos, que son los que más sufren. Entonces, cuando yo peco, estoy diciendo a Dios, Señor, yo manejo mi vida como quiero, no te necesito, quítate de en medio, yo soy libre. Entonces, el pecado sería algo así como un acto de rebeldía, de independencia de Dios. Yo quiero ser independiente, ¿ok? Ahora, aquellos que poseen hábitos pecaminosos, es decir, un estilo de vida de abierta rebeldía contra Dios y su ley, sus leyes, su palabra, que en realidad más que una ley es una carta de amor para que me vaya bien, tenés que saber que cuando peco estoy destruyendo mi vida espiritual. Lo puse ahí en el manual, punto número 1. El pecado destruye la vida espiritual. Usted no puede pretender tener relación con Dios y vivir en pecado. Es imposible. El pecado me impide, me obstruye tener una comunión con Dios. Es imposible, imposible. ¿Ok? Y pudiera citarte acá cientos de textos bíblicos. En segundo lugar, el pecado no solamente daña mi relación con Dios, sino que también daña mi relación con el prójimo. Cada vez que yo peco, yo estoy lastimando la comunión con los hermanos, con las personas. Cuando yo peco, estoy lastimando a las personas que están a mi lado. Si usted está casado, por ejemplo, y usted comete un pecado que ofende a Dios, inmediatamente su cónyuge va a sufrir las consecuencias también. Y ahí empiezan después las heridas y los problemas. Tercer lugar, el pecado nos hace perder la vivencia del amor de Dios. Esto significa que cuando yo estoy en pecado es difícil que yo pueda sentir el abrazo del Padre, el amor del Padre. Hay mucha gente que dice, yo no siento a Dios. ¿Y por qué Dios no me habla? ¿Y por qué no siento su amor? Y claro, porque hay pecado. Y Dios dice que mira de lejos al soberbio, al altivo, al orgulloso. Dios no puede resistir al pecado, entonces Dios tiene que apartarse y es en ese momento que dejo de sentir su presencia y dejo de sentir su amor. Lo más triste de todo y lo más grave de todo, cuarto lugar dice ahí que el pecado produce muerte
y ataduras espirituales. Como lo dije recién, cada vez que yo peco, yo estoy abriendo mi vida al obrar de los demonios y permitiendo que estos ahora vengan y se metan en mi vida, tomen autoridad sobre mi salud, tomen autoridad sobre mis finanzas, sobre mi matrimonio y mis hijos. Jesús dijo allá en la parábola cuando del rey que quiso hacer cuentas con sus súbditos, que había uno que no quiso perdonar, y el rey dice, ordena, entréguenle a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Y dice Jesús, así hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdonan sus ofensas al otro. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quiénes son los verdugos? Demonios. Demonios. Cada vez que yo no perdono y peco, porque la falta de perdón es un pecado, los demonios se acercan y empiezan a hostigarte y a atormentarte y a robarte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces es muy importante que seamos libres de eso. A ver qué más queda. En Filipenses 3, el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Dejen el pecado, miren el presente y conquisten el futuro. Ya me entendió usted. Entonces, la primera puerta, la puerta del ocultismo. La segunda puerta, la puerta muy importante que hablamos del pecado, ¿sí? Vamos a renunciar hoy al pecado. Ocultismo, herencia y el pecado. Hoy el pecado. ¿Cómo soy libre del pecado? Arrepentimiento. Y yo sé que en este momento el Espíritu Santo te está hablando. Quiero que prestes atención un momento. Escucha. Y el Espíritu Santo te está diciendo, hey, eso que estás haciendo no está bien. Tenés que dejarlo. Eso que hiciste no estuvo bien. Tenés que arrepentirte. Tienes dos opciones. O justifico o me arrepiento. Justificar es decir, no, lo que pasa es que él empezó primero. Justificar es decir, no, lo que pasa es que ella me buscó. No, pará un poquito. Yo tengo que asumir la culpa, la responsabilidad y decir, Señor, pequé, me arrepiento. Eso, la única manera de ser libre del pecado es el arrepentimiento. Salomón dijo, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El arrepentimiento no es simplemente confesar el pecado, es remediar la conducta, es cambiar tu conducta. Si yo me arrepiento, yo me puedo hacer un arrepentimiento semanal, ¿ok? Yo domingo me voy a la iglesia, Señor, tú sabes que yo estoy haciendo esto que a ti no te agrada, pero te pido perdón. Lunes voy y lo hago nuevamente. Eso no es arrepentimiento, eso no tiene nada que ver. Yo me arrepiento y me aparto. Y si usted quiere ser libre, usted tiene que arrepentirse y apartarse. De lo contrario, no hay sanidad, no hay liberación. Una cosa es cometer un error, pero otra muy diferente es vivir en error. Usted va a pecar, yo voy a pecar, nos vamos a equivocar. Sí, me equivoqué. Señor, me arrepiento, cometí un error. Ayúdame a no hacerlo más. Cometer un error, todos lo hacemos. Pero vivir en el error permanentemente, continuamente, el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es una práctica? Es algo que se hace constantemente, que se repite. Eso es una práctica. Yo puedo equivocarme, pero no practicarlo. No tiene que ser mi estilo de vida. Nosotros somos santos que ocasionalmente podemos pecar. Sí, nos equivocamos. El apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿La consigna cuál es? No pecar. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, que ¿cuál es mi propósito? No pecar. Ok, Señor, me equivoqué, hice mal. Bueno, me arrepiento, pero ya no lo quiero. Odio lo que hice. Detesto lo que hice. Te ofendí, Señor. Me arrepiento. Oración de renuncia. Le puse aquí un gran énfasis en varios tipos de pecado. El primer pecado que vamos a renunciar es el pecado de carácter sexual, ¿ok? Y después vamos a entrar a otros pecados. Yo quiero que usted agarre el manual y usted después en su casa lo vuelva a leer y diga en voz audible. El diablo no sabe lo que usted piensa. Entonces usted agarra el manual y lo dice en voz audible.
Hoy oíme bien, Satanás, como decía el hermano Anacondia, el pastor Anacondia. En el nombre de Jesús, oíme bien, Satanás. Ya no quiero tener nada que ver contigo, ni con ninguno de tus demonios. Se acabó con todo tipo de pecado. Eso es renunciar. Es cuando usted raya la cancha y acá no, en mi casa no. No tenés permiso de entrar. Entonces, ¿cómo dice esta oración? Dice: en el nombre de Jesús, rompo el poder del pecado y la iniquidad en mi vida mediante la sangre de Jesús. Ordeno que todo espíritu de lujuria, perversión, adulterio, fornicación, impureza, inmoralidad salga de mi carácter sexual. Ordeno a todo espíritu escondido en cualquier parte de mi vida que salga. Renuncio a todo pecado sexual que haya involucrado en el pasado, incluyendo masturbación, pornografía, fantasía, incesto, violación, abuso, promiscuidad, poligamia. Recibo un espíritu de santidad en mi vida para caminar en pureza sexual en el nombre de Jesús. Me libero del espíritu de este mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, vanagloria, y venzo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que está eso. Renuncio a todo espíritu de mentira, incredulidad, contienda, maldad, murmuración, chisme, crítica, robo, borrachera, maledicencia, estafa. Me declaro libre de todo pecado en el nombre de Jesús, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Ok? Jesús dijo: la verdad los hará libres. Mire, lo primero que tiene que hacer para ser libre del pecado es sincerarse con Dios y decir: Señor, necesito decirte y lo que tú ya sabes. Póngale nombre. No diga: Señor, tú sabes que quizás tal vez yo pequé. No, diga: yo pequé en esto, Señor. Y lo hice aquí y allí y te pido perdón por eso. Sea específico y yo renuncio a esto. Dios te está mostrando en este momento. Y oro para que el Espíritu Santo, cuando terminemos esta clase de hoy, te revele y te ayude a ser libre de todo pecado que pueda traer muerte sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, y que seas libre a partir de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Esto es la lección número 6. La semana que viene hablamos la lección número 7, que tiene que ver con la puerta de las heridas. Va a estar espectacular. No te lo pierdas. Quédate en línea ahora para hacer la tarea. Ok, es muy importante que completes la tarea si querés el diploma después. No te preocupes si no participaste en las clases anteriores. Al terminar la lección número 15, podés volver a empezar 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Dios te bendiga, Dios te hable y el Señor te restaure completamente en el nombre de Jesús. Y abiertamente hoy pedí perdón. Amén. Hemos llegado al final de la clase y la tarea ya ha sido enviada. Puede realizarla en este mismo momento o puede ingresar durante la semana a esta plataforma idd.online.church y en la sección donde dice tarea puede ingresar y completar la tarea. Así es. Recuerde también que estamos para servirle. Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con nosotros al número que aparece en pantalla y será un placer poder atenderle. Miedo y dolor, donde la oscuridad nubló la razón, puedes aún encontrar la fuente de amor. Solo la paz que Él nos da traerá solución.